Bien, bueno, pues toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor y vamos a continuar con este discipulado que se titula Dar Gloria precisamente al nombre de nuestro Señor o nuestro Dios, Yeshua. ¿Qué es lo que estábamos comentando? Bueno, ya tenemos varios meses, acuérdense, compartiendo estos versículos de Mateo 28, del 18 al 20. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo recibió precisamente toda la gloria, todo el poder en su persona, y ese poder no es otra cosa precisamente que el nombre que él ha recibido, ese nombre que es sobre todo nombre. Y entonces por eso envía a sus discípulos a bautizar a todas las naciones precisamente en su nombre. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es lo que nos dice en Mateo 28, en el versículo 18, ¿se acuerdan? Nos dice que él recibió todo el poder. En el versículo 19 nos dice que debemos instruir y poner su nombre o bautizar. Recuerden que bautizar es sepultar a la gente en su nombre o poner el nombre sobre las personas para que sean bendecidas con el propósito de que puedan conocerlo y glorificarlo. Y ya en el versículo 20 nos hace la promesa de que Él va a estar en nosotros o con nosotros. ¿Se acuerdan que en griego en realidad dice yo estoy siendo, no solamente yo estoy, sino yo estoy siendo o yo soy en ustedes? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo nuestro Señor es que Él se está formando en nosotros. Recordemos algo importante, que cuando Él crea todo cuanto existe, cuando Él crea al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. Entonces, bueno, el hombre decide tomar un camino diferente, no cumple con el libre albedrío, ¿verdad? Sino más bien desobedece, hace libertinaje y entonces rompe el esquema del libre albedrío y hace su voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Y entonces por eso hay ese rompimiento con el propósito de Dios. ¿Qué es lo que promete Dios? Bueno, pues Él promete estar con nosotros o formarse en nosotros. Recordemos que también la Biblia nos dice que Él vino a manifestar el nombre, manifestar, expresar, cantar, decir, instruir, expresar, compartir el nombre, porque es lo que está haciendo Él, dando a conocer precisamente el nombre. ¿Sale? Y bueno, pues entonces lo que estamos viendo es que Él se está formando precisamente en ese cuerpo o en esa esposa que sería la iglesia. Ahora, repasando estos últimos versículos, sobre todo 19 y 20 de Mateo 28, recordarán que veíamos que Él deja una señal. Esa señal que Él deja es precisamente el nombre, lo que Él está firmando sobre nosotros, lo que Él está signando, sellando, improntando en nuestras frentes, es precisamente el nombre. Su nombre a través de diversos atributos. Y entonces, bueno, vemos que Él está de alguna manera al sellar, al improntar, al dibujar su nombre sobre nosotros, lo que está haciendo es sembrarlo. Y por eso veíamos este atributo que se llama Nun en hebreo, ¿se acuerdan? Yeshua, Nun, Yeshua es el nombre en hebreo de nuestro Señor Jesús. Y este atributo Nun se muestra como el nombre, se muestra como quién es Él, se muestra como esa semilla, una semilla que a veces nosotros vemos un huesito, ¿verdad? Una semilla por su tamaño y decimos, bueno, pues esto es algo muy pequeño, pero en realidad ahí hay un bosque. ¿Por qué? Porque de esa semilla va a salir un árbol y de ese árbol van a salir frutos y de ese fruto van a salir más semillas y entonces esto es de una manera o de una forma infinita. Eso es lo que produce nuestro Señor en nosotros, de una manera infinita,
nos va dando un atributo, un atributo, un atributo, otro, 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 hasta que se está formando o se va formando la plenitud de su nombre. Y comentábamos hace 8 días, a manera de repaso, comentábamos este acrónimo. ¿Se acuerdan? En griego es ictus. Generalmente, desafortunadamente, nos enseñan a veces mal y nos dicen que es ixoye, pero en realidad no es ixoye, no es una O, sino es una TH, que es tetus, ¿verdad? Y tampoco es una I o ixoye como Y, sino es una U francesa, y la última no es una E, sino es una S. Y entonces, bueno, pues lo que tenemos aquí es que él es ixtus, no ixoye, ixtus. Y se acuerdan que este acrónimo, pues veíamos que es Jesús, ixtus, ¿verdad? Es Jesús, la I latina, que sería para nosotros una I latina, es de Jesús, precisamente. Luego sería el Christos o Christos, ¿verdad? Que es el Mesías, vimos ahí las citas que estuvimos compartiendo. Luego es Teos, Teos que es Dios, ya vimos que Jesús o Yeshua es Dios, pero también es hijo, no en el sentido de ser el descendiente de o el hijito, el junior de, sino al tener el título de hijo de Dios, quiere decir que es Dios mismo encarnado. Y por eso, ¿se acuerdan? Comentábamos, pues los fariseos quieren matarlo y por eso le dicen, te vamos a matar no por lo que haces, sino por lo que dices, porque tú siendo hombre nos estás diciendo que eres Dios, nuestro Dios, o Yahvé, o Jehová, ¿no? Como se le conoce. Y por último, veíamos Soter, que es soteria, ¿se acuerdan? Generalmente se traduce como salvación, pero veíamos que va más allá. No es solamente salvación, sino es también liberación, también implica sanidad, ¿verdad? Sanidad no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y entonces, bueno, pues este es el acrónimo que de alguna manera hace referencia a nuestro Señor Yeshua. Vamos a continuar entonces con la presentación. Déjenme cambiarle aquí para ir a nuestra siguiente postal. Y continuamos viendo este atributo de Nun. Esta letra, o mal llamada letra, es un atributo, recuerden, representa ese pez. El símbolo del cristianismo es un pececito, es un pez, la figura del pez. Ustedes la han visto pues en algunos dibujos, ¿verdad? En marcos, en fotografías, en los carros, a veces se trae, en algunas Biblias se pone como adorno. Este pececito, ay, le pueden prender allá ¿no? El ventilador, que me estoy haciendo ahí, perdón. Este atributo de Yeshua Nun, que es el pez, se mueve naturalmente en las aguas. Lo que está haciendo es nadar. ¿Qué es lo que hace un pez en el agua? Nada y se mueve libremente. Entonces, este pez, que es el conocimiento del nombre, o naturalmente se está moviendo dentro de las aguas del conocimiento del nombre o el pleno conocimiento, ¿verdad? Vive ahí y se va manifestando a través de cada uno de sus atributos, a través de diversos atributos. Y entonces vemos que este nun o este atributo de nun nos presenta toda la manifestación del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Y se acuerdan que hemos visto esta palabra en hebreo, echad, que está en Deuteronomio 6:24 cuando Dios les dice, este pueblo es uno, mi pueblo es uno, mi nombre es uno, yo soy uno. También, por ejemplo, Pablo nos enseña esto y nos dice, hay un evangelio, hay un Señor, hay una fe, hay un Dios y Padre, hay un bautismo, hay un espíritu. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 6 precisamente nos dice que Dios es uno. Y esa unidad
implica una variedad infinita de atributos. Estos atributos son cualidades de su nombre, pero siempre es un solo nombre, el mismo nombre. Y ese nombre, recuerden, está formado por el tetragramatón, que son las 4 consonantes YHVH, que sería el nombre de Dios. Este atributo de Nun generalmente también se puede traducir como reino. ¿Por qué un reino es importante? ¿Por qué un reino es reino? ¿Por qué? Porque hay un rey. Un reino sin rey no es nada. Cuando destituyen al rey o cuando ese rey, por ejemplo, en una batalla es capturado, pues entonces ese reino cae, ese país, ese gobierno cae, es derrocado. ¿Por qué? Porque ya no hay rey. Entonces, lo importante de un reino es el rey. El rey es lo que le da vida, el rey es lo que le da sentido o razón de ser. Por eso, Nun es reino, también se puede traducir generalmente como reino, pero también habla del heredero, y el heredero es el nuevo propietario. Si hablamos jurídicamente, el heredero es el nuevo propietario, es el que sustituye al anterior propietario. Y entonces el propietario del nombre, pues es nuestro Señor Jesucristo, es el Mesías. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí nuestro Señor? Vamos a ver diversos testigos, ¿verdad? Vamos a la Biblia para ver diversos testigos, para ver cómo nuestro Señor es ese heredero, porque tiene todo el poder, tiene todo el nombre sobre sí mismo. Y déjenme cambiarles aquí nuestra presentación para ir a nuestra herramienta de Isbor. Vamos a la Biblia para ver qué nos dice la Biblia. Listo, ya se ve ahí. Y bueno, pues tenemos ahí nuestra primer cita o nuestro primer testigo, que sería Mateo 28, 18. Dice la palabra: entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Cuando nuestro Señor se está refiriendo a que le fue dada toda la potestad, acuérdense que la potestad, el poder, la autoridad, el reino, el gobierno, esa majestuosidad o ese portento que tiene él, se refiere precisamente al nombre. En hebreo, Shem. ¿Se acuerdan? Shem, en hebreo. Y entonces ese nombre, que es sobre todo nombre, es lo que se le otorga a Jesús, es lo que detenta nuestro Señor Yeshua. ¿Por qué? Porque el nombre es Él. No solamente Él está en un reino, Él es el reino. No solamente tiene un nombre, Él es el nombre. Y el nombre implica lo que es o la esencia de quién es Él. Esto es lo que nos dice este testigo de Mateo 28, 18. Vamos a otro testigo más, vamos a Juan 17, del 11 al 22, ahorita se los proyecto. Juan 17, del 11 al 22, y dice la palabra: ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Y ahora vamos a poner atención aquí en la segunda parte. Dice: guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno. ¿Qué es lo que recibe Yeshua? ¿Qué es lo que recibe Jesús? El nombre. Él tiene el nombre. Y vean el versículo 12. Dice: cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado. Entonces, ese nombre que tiene Jesús es el nombre de Elohim, es el nombre del Padre, es el nombre de Dios, es el nombre de Yahvé. No es simplemente que se llama igual que Él,
No puede haber dos Yahvé o dos Jehová. No existe eso. Solamente hay uno. Recordemos lo que dice en Deuteronomio 6:24. Él o Yahvé, Adonai, Elohim, es uno. No hay nadie más, no hay otro Elohim diferente a él. Entonces, bueno, ya tenemos aquí Mateo, también Juan, que nos dicen precisamente esto, cómo recibe nuestro Señor Yeshua, recibe todo el poder y toda la autoridad. Ahora, ahí mismo en Juan, vamos al capítulo 10, para que nos vaya quedando más claro. Y déjenme poner aquí abierto en la Biblia. Y vamos a los versículos del 29 al 39. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Vamos a ver qué es lo que le dio, porque aparentemente aquí no dice qué es lo que le dio. Vean el versículo siguiente, versículo 30. Dice, yo y el Padre somos uno. Entonces nos hacemos la pregunta de rigor, ¿qué es lo que recibió? Que Él y el Padre son uno, no son dos, es uno. Yo, y ahora vean cómo dice yo y el Padre, no dice el Padre y yo. Recordemos que esto ya lo hemos comentado. Cuando estoy hablando con alguno de ustedes y estamos platicando, yo no voy a decir yo y José Luis, yo y Adriana, yo y, porque es una falta de educación. No es correcto que me nombre primeramente yo. Si hay otra persona, tengo que decir el nombre de la otra persona y al final me pongo yo o digo mi nombre. Por eso, cuando decimos yo y mis amigos o yo y mi esposa, generalmente la gente nos dice el burro por delante. ¿Por qué? Porque es incorrecto. Humanamente es incorrecto decirlo. Ahora vean lo que está diciendo Jesús. Yo y el Padre. ¿Será incorrecto? No, porque vean lo que dice. Somos uno. No dice el Padre y yo dándole el lugar al Padre, dice yo. En primer lugar está Él, y no es por irreverencia, sino para enfatizar lo que viene después. Somos uno. Ahora, ¿por qué los judíos quieren apedrearlo? Vean lo que dice el versículo 31. Los judíos recogieron otra vez piedras para apedrearlo. ¿Por qué? Fíjense lo que dice Jesús, verso 32. Jesús les dijo, muchas obras buenas del Padre os he mostrado, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y vean su respuesta. Respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemar. ¿Qué es lo que estaba blasfemando Jesús a los oídos de los judíos? Fíjense, siendo tú hombre, te haces Dios. Al decir que tú y el Padre son uno, nos estás diciendo que eres el Padre, que eres Dios. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes llegó la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas porque dije, ¿soy hijo de Dios? Voy a hacer una pausa aquí y vean, observen cuidadosamente cómo nuestro Señor juega con el título. Primero dice, yo y el Padre somos uno, en el verso 30. Y luego en el verso 36 dice, soy hijo de Dios. Algunos dicen, ¿ya ves cómo si es su hijo? Sí, pero aquí se está presentando como el hijo de Dios, título mesiánico. No está diciendo, yo soy el descendiente, soy el primogénito, soy el hijo chiquito o el hijo mayor de Dios. Dice, yo soy el Hijo de Dios, título mesiánico.
Vamos a ver si esto produce algo en los judíos. Fíjense, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si lo hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y sigáis conociendo. Fíjense lo que dice, que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y vean lo que hacen los judíos. Procuraron otra vez prenderlo. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, al decir que es hijo de Dios, sigue diciendo que Él es Dios encarnado, porque es el Mesías. Es un título mesiánico. Si Él hubiera dicho, yo soy hijo de Dios, pues todos hubieran dicho, pues tenemos a Abraham por padre y Dios es nuestro padre, no pasa nada, tú también eres un hijo de Dios, y no lo hubieran crucificado. Estamos comprendiendo lo que nos está enseñando aquí nuestro amado Maestro Jesús. Vamos a ver otro testigo más. ¿Se acuerdan que estábamos comentando? Déjenme ponerles aquí para que se ubiquen. Vamos a hacer cambio nuevamente a nuestra postal para que lo ubiquen. Ahí está. Fíjense, ya vimos estos testigos, ¿verdad? Mateo, Juan, y vamos a continuar aquí que nos dice Nun, pero Sofit. Acuérdense que Nun, Sofit, va al final. Esta Nun o letra N va al final en hebreo, pero su simbolismo, su forma pictográficamente, recuerden, es la de un hombre que está doblado. Es un hombre humilde, es un hombre que está de pie, pero al mismo tiempo que está de pie, hace una reverencia porque se humilló o es humilde. Y entonces está simbolizando esta Nun Sofit, está simbolizando al siervo. Y nosotros recordamos inmediatamente estas citas, por ejemplo, Colosenses 1:19, 2:9, ahorita las vamos a ver, o también la de Filipenses 2, del 5 al 8, o esa Nun es una Nun Sofit, acuérdense, es como si fuera una Bab, pero larga, y quiere decir que Él se encarnó. Esta Bab larga, o Nun Sofit, es que Él se humilló, ¿se acuerdan? Ahorita vamos a ver las citas, y se encarnó. Siendo Dios, se encarnó. Y entonces vemos al siervo sufriente. Vemos que ese Dios todopoderoso, ese Dios trascendente, ese Dios creador del universo, ese Dios que es sobre todos los dioses, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, se encarnó y se metió corporalmente en la persona de Jesús. ¿Dónde dice eso? Bueno, vamos a ver estos testigos, ¿verdad? Para que no hablemos nosotros, vamos a ver qué dice Colosenses 1:19. Vamos a cambiar otra vez nuestra herramienta para que lo vayamos viendo. Listo. Y vamos primero a Colosenses 1:19. Y vean lo que dice. Por cuanto agradó que en él, aquí está hablando de Jesús, ¿verdad? Que en él dice, habitara, y vean lo que dice, toda la plenitud. ¿Se acuerdan que estamos viendo que Nun habla de la plenitud del nombre, todo el nombre completo? Ya lo vimos en Juan, ¿verdad? Lo vimos en Mateo, el nombre que él recibe. Ahí está toda la plenitud de lo que Dios es. Vamos a ver el siguiente capítulo, que es el capítulo 2, verso 9, y fíjense lo que dice. Vean, desde el verso 8 está hablando de Cristo, ¿verdad? Para que no haya duda de quién se está hablando. Y vean lo que dice, porque en él vive corporalmente. ¿Qué es lo que vive corporalmente en él? Observen, toda la plenitud, toda la plenitud, o sea, todo el nombre completito.
toda la plenitud de quién, de la naturaleza divina, es decir, nuestro Señor Jesús. ¿De acuerdo? Todo lo que Yahvé, todo lo que Elohim, todo lo que Adonai, el Shaddai, el Ayón, todos estos títulos que hacen referencia al Dios Todopoderoso, todo eso, dice, esa plenitud de la naturaleza, toda su esencia, dice, vive corporalmente en Cristo, que es el Mesías. Entonces, bueno, pues aquí nos va quedando claro a lo que se está refiriendo la palabra. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra? ¿Quién es Él? ¿Se están dando cuenta? ¿Quién es Él? También veíamos otros testigos, vamos a ver cómo veíamos que Él se humilla precisamente hasta la muerte. Vamos a Filipenses 2, del 5 al 8, para ver si es cierto que la palabra habla de esto o no. Aquí está, Filipenses 2, y vean lo que dice. Tengan o tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. ¿De quién va a hablar? De Cristo Jesús. Y dice, el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios. Este verbo ser igual a en griego dice ser la misma esencia divina, no tenerla, ser la misma esencia divina. O sea, el mismo Elohim o el mismo Yahvé, ese no consideró ser ese Dios trascendente. Verso 7, sino que se vació a sí mismo, o sea, toda la plenitud de Yahvé, toda la plenitud de ese Dios trascendente, toda la plenitud o la esencia de ese Elohim todopoderoso, dice, se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Aquí está la encarnación. Yeshua o Jesús se encarnó o Yahvé se encarnó. 8. Y mostrándose en apariencia como hombre, fíjense todavía qué es lo que sucede, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues aquí nuestro Señor se humilla. Y por eso, vean lo que dice el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Pues el verso 10 lo dice, el nombre de Jesús. Y ante ese nombre se dobla toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y sabemos que esta es una cita a la que se refiere Isaías y nos dice que ante el único ante el cual se dobla toda rodilla es ante Yahvé. Y aquí dice que es ante Jesús. Es exactamente el mismo, no dos, no tres, no cuatro, el mismo, uno solo. Vamos todavía a otro testigo más de los que estábamos viendo, ¿verdad? En Juan 1:14. Y vamos a ver desde el verso 1, ¿verdad? Vamos a ver el verso 1 y luego vamos al verso 14 para tener el contexto de lo que está hablando. Juan 1:1 dice, en el principio era el Logos y el Logos estaba ante Dios. Y fíjense lo que dice, Dios era el Logos, Dios era el verbo o Dios era la palabra. Otras traducciones lo traducen así. Logos es lo que dice en griego. Generalmente cuando hablamos de la palabra o cuando se traduce también como el verbo, se pierde la fuerza de lo que significa logos. Logos no es una palabra simplemente, sino que es una palabra viva, es espíritu vivificante. El logos es la inteligencia o la sabiduría misma. No es simplemente una palabra que se dice, sino que es una palabra creadora. Por eso se ven en el verso 3, dice, todo existió por él y sin él nada de cuanto existe existió. Entonces no es simplemente una palabra que dice, sino es una palabra que hace o que crea.
Pero estábamos hablando del versículo 14. Vamos al versículo 14 y vean lo que dice. El Logos se hizo carne. Pero vimos en el versículo 1 que Dios es el Logos. Entonces, ¿quién se hizo carne? Pues el Logos, que es Dios o Yahvé. Y dice, tabernaculizó o puso su morada, dice, entre nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Contemplamos su gloria, o sea, su nombre. La gloria es el nombre. Contemplamos su nombre como unigénito del Padre, el único que es o que tiene la misma esencia del Padre. Ya lo vimos en Juan 10, 30, 31 hasta el 39, inclusive, ¿se acuerdan? Que dice, yo y el Padre somos uno. Está lleno de gracia, está lleno de verdad. ¿Qué es la gracia? Bueno, pues la gracia es otro atributo de su nombre y la gracia son todos y cada uno de sus atributos que veíamos en Colosenses, en Filipenses, Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 2, toda la plenitud, toda la esencia, todo lo que es Él, se vació corporalmente en Cristo. Esa es la gracia. Pero también dice, está lleno de verdad. La verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y se acuerdan que primera de Juan 5:20 nos dice, estamos en el verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios y además es la vida eterna. Él es el verdadero Dios. Esto es lo que nos dice la palabra. Pero todavía, recuerden, estamos viendo que nos hablaba de un siervo, ¿se acuerdan? Y nos falta ver todavía un testigo más o una cita más. Vamos a Isaías 53, ya ampliamente conocida, ¿verdad? Isaías, el capítulo 53, que nos habla precisamente del siervo sufriente. Vamos a ver cómo se presenta aquí. Dice Adonai, ¿quién ha creído a nuestra noticia? ¿A quién fue revelado el brazo de Adonai? O sea, la diestra, acuérdense. Delante de él anunciamos acerca de un niño, aquí está la encarnación, lo que veíamos en Juan 1:14, que crecerá como una raíz en tierra seca, en el cual no hay hermosura ni gloria, y nosotros lo vimos, pero no tenía atractivo ni hermosura. Despreciado, fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado, lo tuvimos por nada. Es verdad que Él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades, pero nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado y humillado por Elohim. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el precio de nuestra paz cayó sobre Él y por su herida fuimos sanados. Aquí está lo que veíamos hace ratito en el acrónimo SOTER, ¿se acuerdan? La soteria, sanidad, libertad, salvación. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, ahí está lo que les comentaba al principio, en lugar de hacer su voluntad, torcimos el libre albedrío y utilizamos libertinaje. Cambiamos el libre albedrío, que es hacer lo correcto, por el libertinaje. Hago lo que yo quiera, como yo quiera. Y entonces por eso Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. A causa de su aflicción, no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero, como un corderito mudo delante del que lo trasquila, así no abre su boca, mediante juicio fue quitado con violencia, pero ahora vean esto, ¿qué es lo que empieza a suceder aquí a partir del verso 8? Fíjense, su generación, ¿quién la contará? Cuando yo tengo mi generación, estamos hablando de un padre. Por eso se acuerdan que Yeshua o Jesús, pues es nuestro padre, espiritualmente hablando. Él es nuestro padre. ¿Por qué? Dice, ¿quién la contará su generación? Su vida es quitada de la tierra. Por la transgresión de mi pueblo fue llagado. Sí,
Él vino a pagar, Él vino a redimir, Él vino a pagar una culpa que no era propia, sino era de nosotros. Dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba. Y aunque no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, plugó a Adonai, Adonai es el Señor, acuérdense, quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando su vida, fíjense en esto, cuando su vida haya sido puesta en sacrificio expiatorio, verá su descendencia, o sea, sus hijos. ¿Se acuerdan que en Juan 1:12 dice, pero a los que lo recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios? Creer en Jesús es ser hijo de Dios. ¿Por qué? Pues porque Jesús es Dios, Jesús es nuestro Padre. Verso 11. A causa de la aflicción de su alma, verá luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con inicuos, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Por eso es Nun Sofit, mis hermanos. Por eso es Nun Sofit. Déjenme regresar acá a nuestra presentación. Nun Sofit, para que la podamos ver nuevamente. Listo. Y creo que ahí está. Sí, aquí está. Nun Sofit. Esa Nun, acuérdense que es como una Bab prolongada hacia abajo. Y entonces nos habla de quién es Nun. Por eso estamos diciendo que es Yeshua Nun. ¿Qué más significa Yeshua Nun? Hay algo bien importante que estaba comentando desde ayer acá con mi esposa y hace rato con mis hijas acá, y les comentaba esta cita, este testigo de Primera de Reyes 8:43. Lo vamos a ver aquí en dos versiones diferentes. Y hay algo importante, mis hermanos, que tenemos que entender y ver por qué es importante que conozcamos el idioma original en el que fue escrita la Biblia, para no perdernos en las traducciones. Fíjense lo que significa este Yeshua Nun, ese nombre que es invocado, pero también por los extranjeros. Aquí en Primera de Reyes 8, en el verso 43, es la dedicación que está haciendo Salomón del templo, esa casa que es edificada para el nombre o para que resida el nombre de Dios, el nombre de Yahvé. Pero también dice que todos los extranjeros que se acerquen, y la mayoría de las traducciones dicen, los extranjeros que te pidan algo, concédeles todo lo que te pidan. Bueno, pues, ¿qué creen? Que en hebreo no dice eso, no dice eso, no dice todos los extranjeros que vengan ante ti y te pidan lo que te pidan, tú concédeselos, no dice eso. Fíjense lo que dice en estas dos traducciones, que es Reina Valera Contemporánea y la Reina en la versión Recobro. O sea, es la Reina Valera, pero en la versión Recobro. Fíjense lo que dice, escúchalos desde los cielos, desde el lugar donde habitas. Y ahora vamos a poner atención. No dice, dales todo lo que te pidan. Fíjense lo que dice, trátalos según el motivo por el que te invocan. ¿Se acuerdan que aquí habíamos comentado un atributo que es Kará en hebreo? Y Kará en hebreo, ¿se acuerdan que es invocar el nombre? Pero invocar no es decir, ay Diosito, dame lo que yo quiera. No, invocar es decir su nombre para alabarlo y glorificarlo. O digo su nombre glorificándolo. O también digo los atributos de su nombre y en cada atributo de su nombre que estoy diciendo con mis labios, estoy confesando quién es Él. Y por lo tanto,
estoy glorificando su nombre. Entonces no dice, todo lo que te pidan, dáselos. Fíjense lo que dice, trátalos según el motivo por el que te invocan. ¿Por qué los extranjeros lo van a invocar? Porque se han convertido y han creído en él. ¿Se acuerdan que estamos viendo que en Juan 1:12, decíamos hace ratito, dice, pero a los que creen en su nombre reciben la autoridad de ser llamados sus hijos? Y en Isaías 53 estamos viendo su linaje, su descendencia, sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Los que invocan su nombre, los que dicen su nombre para honrarlo y glorificarlo. ¿De dónde sacamos esto? Vean lo que dice la segunda parte del versículo. Dice, para que todos los pueblos de la tierra te conozcan y te honren. Aquí no está diciendo, a los extranjeros dales todo lo que te pidan para que estén contentos y se vayan a su casa. Fíjense lo que dice. O sea, se salió de contexto esa traducción o la mayoría de las traducciones que tenemos. Vean lo que dice en hebreo. Los que invocan tu nombre lo están haciendo con un propósito específico, aunque sean extranjeros. ¿Cuál es ese propósito específico? Que todos los pueblos de la tierra te conozcan y te honren, así como lo hace tu pueblo Israel. Ahora vean la RBR, que es la versión recobro, o la Reina Valera versión recobro, vean cómo dice, óyelo tú desde los cielos al extranjero, ¿verdad? Tu morada, o sea, donde tú radicas, donde tú vives, y haz conforme a todo aquello por lo cual el extranjero clama a ti, pero acuérdense que no es un clamor de petición, sino clama vibrando o tañendo como si fuera una cuerda, ¿se acuerdan? Una bandolina, una guitarra, una cuerda que tañe o que vibra y al vibrar está esparciendo, está manifestando el nombre de Dios, porque lo está adorando y lo está glorificando con todo su ser, con toda su alma, con toda su mente, con todo su cuerpo, con todo su ser, con todas sus fuerzas. ¿Cuál es el objetivo? Fíjense, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que tu nombre y te teman. Eso es lo que dice en hebreo. El objetivo es que conozcan su nombre y le teman. ¿Cómo? Dice, ¿cómo lo hace tu pueblo Israel? Y sepan que esta casa que he edificado, ¿cómo se llama esta casa? Fíjense, es llamada por tu nombre. ¿Cómo se llama el templo donde habita el nombre de Dios? Se llama Yahvé, o se llama Yeshua, o se llama Jesús. Estamos comprendiendo la importancia de ver lo que dice realmente el texto, no en una traducción o en dos, lo que dice literalmente. Hay otra cosa también que quiero compartirles. Aquí abajo les puse en el último renglón esta palabra, keri o kere. Se puede pronunciar o se traduce de la misma manera, kere o keri. Y esta es una forma de exégesis bíblica que hacen algunos eruditos o doctores en la ley, ¿verdad? O teólogos doctores, ¿verdad? En teología. Y ellos dicen, esta exégesis bíblica consiste en lo que se lee o lo que es leído. Y entonces ellos dicen, para que se escuche gramaticalmente bien, tenemos que cambiarle algunas cosas al texto porque no riman. Y entonces vean lo que sucede. Las traducciones aquí en Primera de Reyes 8:43 dicen, a los extranjeros que te pidan, dales todo lo que te pidan, porque así se oye bien. Si nosotros vemos lo que dice en hebreo, dice, ellos están invocando tu nombre para que todos conozcan tu nombre y te teman. Y entonces dicen, como que ya no rima, se sale de contexto. Se oye más bonito que los extranjeros te pidan
cosas y tú les das todo lo que quieren. ¿Para qué? Para que todos conozcan que tú eres un Dios bonachón, bondadoso, bueno y generoso. ¿Te están dando cuenta? Ese es el problema de esta exégesis bíblica, cuando se cambian algunas palabras y entonces para acomodarlo gramaticalmente y suene bonito, pierde el sentido de lo que Dios dijo. Pero aquí tenemos rescatado el texto para que ustedes lo puedan ver. También, si me lo permiten, se los voy a compartir, porque a lo mejor me van a decir, bueno, estas dos traducciones, pues quién sabe dónde las sacaste, tú las tenías por ahí. Bueno, déjenme ponerlo y vamos entonces a presentar, a ver, ya está ahí, ¿verdad? Ahí tenemos el Tanaj. El Tanaj, acuérdense que es toda la traducción en hebreo, ¿sí? Aquí les estoy poniendo otro versículo más en relación a esto, ¿sí? Ya vimos lo de Reyes, ahora vamos a ver el Génesis 4, versículo 26, porque sucede lo mismo. Y les voy a explicar qué es lo que sucede. Fíjense, aquí voy a tratar de sombrearlo, a ver si se alcanza a ver. Sí, ahí está. ¿Sí? Aquí dice que a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y ahora vean lo que dice. Entonces se comenzó a invocar en nombre del Eterno, en nombre. Este es el Tanaj. Vamos a presentar ahora un interlineal en hebreo, ¿sí? No es el Tanaj, es un interlineal en hebreo. Y vamos al verso 26. Acuérdense que es de derecha a izquierda. Aquí se lee de derecha a izquierda. Ahí está mi flechita y dice, y a Sed, él también fue nacido hijo y llamó su nombre Enos. Entonces empezó a llamar en nombre de Yahweh. Pero esto, mis hermanos, siguiendo esa keri o kere, gramaticalmente no se oye muy bien, se oye mal, que digan, ellos empezaron a llamar en nombre de, y entonces gramaticalmente se oye mal, y entonces dicen, ellos invocaron el nombre de, o ellos empezaron a invocar el nombre de Yahvé. Y entonces nos enseñan doctrinalmente lo que dice la exégesis, pero no lo que dice la palabra. ¿Cuál es la gran diferencia en esto, mis hermanos? Es abismal. Si nosotros nada más decimos lo que nos han enseñado, que es empezaron a invocar el nombre de Yahvé, pues alguien mencionó el nombre y ya, no pasa nada. Están mencionando el nombre, ¿ok? Pero ahora fíjense que ellos o entre ellos empiezan a llamarse el nombre o en nombre de Yahvé. ¿Qué quiere decir esto? Están poniendo el nombre de Yahvé, que es la oración sacerdotal, ¿se acuerdan? Pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ellos empezaban a poner el nombre sobre las personas, mencionaban el nombre con sus atributos sobre las personas. ¿Para qué? Para que fueran bendecidas. Esto es lo que estamos viendo también en Mateo 28. ¿Se están dando cuenta? Es la gran comisión de nuestro Señor Jesús. Vayan y bauticen a la gente en mi nombre. ¿Qué es bautizar? Sepúltenla en mi nombre. ¿Qué quiere decir esto? Pongan mi nombre sobre ellos para que yo los bendiga. Y entonces dice Jesús, instruyanlos. ¿Cómo vamos a instruir? ¿Se acuerdan que habíamos visto que la instrucción a la que se refiere Jesús no es 2 por 2 son 4 y 3 por 3 son 6 o 9 o 5 y si le sumas y le quitas? No, no está hablando de eso. No está hablando de matemáticas o de la tabla del 1, del 2 o del 3. ¿Qué es instruir?
una instrucción profunda, una instrucción que va a la raíz, una instrucción que desentraña el verdadero sentido de lo que Dios dice, no lo que suena bonito gramaticalmente. ¿Me estoy explicando en esto? No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Hago una pausa aquí. Pregunta o comentario. Claudia, adelante. Sí, por eso advierte el Señor que cualquiera que cambie una tilde, ¿no? Una jota, pues será maldito porque cambia el sentido y entonces ya no es la verdad. Claro, claro. Tuerce el sentido. Se tuerce el sentido. ¿Sí se están dando cuenta? Esto es algo similar a lo que pasa en Primera de Reyes. El verbo que se está mencionando aquí es el mismo, por eso les puse las dos citas para que las vean, y para que puedan verlo también lo que dice el Tanaj y lo que dice otro interlineal totalmente diferente, otro interlineal en hebreo. Y en hebreo dice, se empezaron a decir entre ellos en nombre. O sea, se llamaban entre ellos o se hablaban entre ellos en nombre de, no mencionaban el nombre. No era simplemente mencionar el nombre. Por eso Jesús dice, no es la letra, no la letra, porque la letra mata, es el espíritu que da vida. ¿Se están dando cuenta? Mis palabras, por eso dice Jesús, mis palabras, lo que yo digo, mis atributos, mi nombre, todo lo que yo digo, son espíritu y son vida. Por eso la importancia de predicar, discipular, compartir, dar testimonio con el nombre. Hace rato compartí aquí con mis hijas y una de ellas me decía, bueno, entonces, cuando nosotros compartimos el nombre de Dios o un atributo de Dios con alguien, es una forma de adorar. Y le dije, ya no podemos decir eso, no podemos seguir diciendo eso. Compartir el nombre no es una forma de adorar, es la única forma en que se adora con alabanza suprema. No hay otra forma de adorar a Dios más que con su nombre. En donde dice aquí, Primera de Reyes 8:43, y hay muchísimas citas más, donde dice Cará, o esta de Génesis 4, versículo 26. Se invoca en nombre, no el nombre. No se dice, se pone sobre, en, se mete dentro de. Acuérdense, se habla en, es introducir. In quiere decir dentro de. Y se acuerdan que en Jeremías dice, o Jeremías 31, en Hebreos 8, dice, pondré mi nombre en su corazón, en sus mentes, o sea, dentro de mi palabra, mis atributos, los voy a escribir dentro de ustedes. Entonces no es por encimita, es dentro para hacernos uno en él y con él. Claudia, adelante, ¿quieres comentar algo más? Sí, que también pasa, por ejemplo, con Emanuel, ¿no? Cuando Ok, dice Dios con nosotros no es y en con, sí, realidad es Dios en nosotros. en, claro, Y, y hasta nosotros la regamos cuando decimos, es que necesitas conocer de Dios y no no. decimos conocer a Ah, Dios. claro. La teología habla acerca de Dios. La Biblia dice quién es Dios. No es teología lo que estamos haciendo. Estamos conociendo, porque ese es su mandato. Glorifiquen mi nombre. ¿Se acuerdan el mandamiento olvidado de Malaquías 2? Ya lo hemos visto, Malaquías 2, del 1 hasta el 10. Glorifiquen mi nombre, porque no hacen caso de glorificar mi nombre. Y glorificar, acuérdense de algo importante, glorificar no solamente es cantar o alabar, glorificar es mencionar su nombre haciendo alusión a algo grandioso para exaltar las cualidades o los atributos de esa persona. Entonces, glorificar a alguien es decirle, tú eres
Yeshua, tú eres el Logos, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres, no tienes la verdad. Dios no tiene la verdad, Dios es la verdad. No solo la tiene, es. Tenerla, pues la tengo ahorita y al rato ya no la tengo. Eso no significa nada. Dios es. Dios no trae salvación, Dios es la salvación, que es muy diferente. Pero por esa exégesis que les decía del keri o kere, para que se oiga gramaticalmente bonito, se cometen tantos errores como estos. ¿Estamos comprendiendo esto? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ok, déjenme regresar acá a nuestra presentación. Listo. ¿Sí? Bueno, la idea es esta, que nosotros podamos ver lo que nos está enseñando el Señor a partir de su palabra, no a partir de una doctrina humana. ¿Qué dice Él directamente en la palabra? Tenemos aquí todas estas herramientas que hemos compartido y presentado. Ya no alcanzamos a llegar a esta parte, ¿verdad? Aquí nada más les presento esta postal donde les comentaba lo del Génesis. Está el Tanaj, donde dice invocar en nombre del Eterno, y también en el interlineal que vimos que dice a llamar en nombre de, o sea, a poner dentro de las personas, a introducir o a poner sobre las personas el nombre con sus atributos, porque eso es glorificar precisamente a Dios. Y hay algo importante también, el número que rige este atributo, ¿sí? Acuérdense que no es numerología, sino el número simbólico que rige este atributo es el 14. Y vean lo que significa el 14 bíblicamente, la plenitud del nombre. 14 por sí solo es la plenitud de todo, pero ya vimos a qué plenitud se refiere. Toda la plenitud de su esencia, todo lo que es Él. Ya vimos en Juan 10, Juan 17, Colosenses 1, Colosenses 2, Isaías 53, Mateo 28, etcétera. Vimos ya muchos testigos que nos dicen, que testifican en qué consiste ese, esa plenitud o ese conocimiento pleno. ¿Se están dando cuenta? Y entonces, bueno, pues recurriendo a estos otros dos últimos testigos de Primera de Reyes 8:43 y Génesis 4:26, nos damos cuenta de lo que nos está diciendo nuestro Señor. ¿Sale? No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Ya no vamos a alcanzar a ver lo que habla Jesús, nuestro Señor Jesús con la samaritana, ¿verdad? Cuando habla del Mesías, pero bueno, lo estaremos viendo primeramente en nuestro Señor el próximo miércoles. ¿Sale, vale? ¿Algún otro comentario o duda, pregunta? ¿No? Ok. Pues toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Yeshua. Bendiciones. Gracias, bendiciones, buenas noches. Igualmente. Gracias, maestro.